Contreras con el tema Derecho Procesal Hereditario. Le cedo el uso de la voz a la licenciada María Concepción García Sandoval para efectos de que nos lea la remembranza de nuestro ponente. Muchas gracias, presidente. Bueno, les voy a hacer una pequeña semblanza. Muchas gracias al ponente Alfredo González Contreras por la invitación del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC. Y él es egresado de la Universidad de Guadalajara, actualmente maestrante de la misma institución educativa. Tiene diplomados en diversas materias, como lo son Derecho Familiar, Derecho Procesal, Civil, Derecho Hereditario y Mediación. En el ámbito profesional se ha desempeñado en la función pública como notificador, secretario ejecutor, secretario conciliador, secretario de acuerdos y durante un año como juez por mi Ministerio de Ley. Todos estos cargos por adscripción en el Juzgado Primero de la Unidad del Partido Judicial del Estado de Jalisco. Además, fungió como secretario ejecutor del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y posteriormente como secretario relator de la octava sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Imparte las siguientes asignaturas del Derecho Familiar, Derecho Hereditario y Derecho Procesal Civil en las universidades La Mar y la Universidad de Especialidades UNE, Campus Guadalajara, Jalisco. Actualmente es titular del despacho jurídico Les Bourbet y se desempeña como abogado postulante. Le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bien, sin más preámbulo, licenciado Alfredo, por parte de nuestro Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, es un honor escuchar su ponencia. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC, a su presidente Florencio Martínez, al licenciado Fernando Loza, por esta oportunidad de charlar un poco con las personas que tienen esa oportunidad de acompañarnos en estos tiempos de contingencia, pues a través de estos medios tecnológicos. El curso básicamente es Derecho Procesal Hereditario. En esta plática trataremos de ver todas estas cuestiones inherentes a los pasos que se deben seguir para efectos de obtener una sentencia de adjudicación. Es decir, todas aquellas etapas que la propia ley establece para terminar un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario. Iniciaremos pues por definir qué es el derecho sucesorio, como entendida como la parte del derecho civil que regula la sucesión por causa de muerte. Entonces aquí debemos entender sucesión como sinónimo de transmisión, pero no cualquier tipo de transmisión, sino por causa de muerte. Es decir, entre vivos hay transmisión, una compraventa, una donación, pero en el tema que nos ocupa es por causa de muerte, ¿de acuerdo? Cuando una persona fallece y tenga bienes, se dice que existe una herencia, entendida como ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona. Esa es la materia de la herencia. Tendremos que esa herencia se transmite a través de dos formas: mediante sucesión testamentaria o voluntaria. Es decir, en esta sucesión testamentaria o voluntaria, lo que rige es la voluntad del testador. A través de un acto jurídico denominado testamento, él dispone de sus bienes para después de su muerte. Es decir, a través del testamento, el autor de la sucesión va a decir qué quiere que ocurra con sus bienes cuando éste fallezca. Entonces, podemos encontrar herederos o legatarios en ese acto jurídico denominado testamento. Si no tuvo la precaución de hacer testamento, entonces hablamos de una sucesión legítima o intestamentaria, donde la propia ley establece quiénes son las personas legitimadas para recibir la herencia. En esta sucesión, o puede ser el supuesto también que nos encontremos en una sucesión mixta, testamentaria por un lado, por lo que vean los bienes que dispone el testador, e intestamentaria. Puede ser una sucesión mixta en el mismo trámite. Esta sucesión mixta como tal,
se da en el supuesto, vamos a poner un ejemplo para que quede claro, el testador designó un legado, tenía una casa cuando otorgó testamento y designó como legatario a su hijo Juan, por decir nombres. Después adquiere más bienes, pero no hace un nuevo testamento. Entonces, hablamos de una sucesión mixta porque el bien que dispuso en el testamento se tiene que transmitir al beneficiario. Y por lo que ve al otro, se tiene que ver si es legítima, es decir, ¿quién está legitimado conforme a la ley? ¿Quién tiene derecho a suceder? Se dice que es sucesión legítima porque la propia norma establece quién tiene derecho a suceder. Entonces, en esta charla vamos a ver derecho procesal hereditario, es decir, aquellas etapas o estas fases ordenadas que tenemos que agotar en un procedimiento para llegar a asumir que es la adjudicación de los bienes. Vamos a iniciar un poquito con la sucesión intestamentaria. Aquí nada más una paréntesis antes. ¿Cuándo se abre una sucesión? La sucesión se abre desde el momento que fallece una persona. Ahí queda abierta la sucesión. Entonces, ¿qué término tenemos para denunciarla? No existe término, no establece, es imprescriptible. Podemos denunciarla cuando queramos. Y es sucesión testamentaria o intestamentaria. En este supuesto, vamos a ver en esta plática cada uno de los requisitos que se deben llenar para efecto de hacer una denuncia de un juicio sucesorio. En la cuestión que nos atañe, empezaremos, si el derecho procesal como tal hereditario se ocupa de esta serie de fases, iniciaremos quién es competente para conocer de nuestra sucesión. Si nos vamos al artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la fracción 5 establece la competencia en los juicios sucesorios. Es juez competente el del último domicilio del autor de la sucesión. No tenía domicilio, entonces el del lugar donde se encuentran los bienes inmuebles. Si los bienes inmuebles se encuentran en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a prevención, es decir, a elección. Y el último supuesto de competencia, no hay último domicilio y no hay bienes, al lugar del fallecimiento del autor de la sucesión. ¿De acuerdo? Como todo trámite judicial, se tienen que aportar ciertos documentos a nuestra denuncia. Acordémonos que aquí en materia de sucesiones se llama denuncia al escrito inicial que se hace. En los otros ámbitos, demanda u otras situaciones. En esta denuncia que nosotros hacemos, dependiendo de las reglas especiales, veremos los requisitos de cada uno de estas sucesiones. La sucesión testamentaria o voluntaria o la sucesión legítima o intestamentaria. Empezaremos con la sucesión intestamentaria o legítima. ¿Cuándo se abre la sucesión? Decíamos a partir de que fallece el autor de la sucesión. Y los para que sea el otorgado es nulo sus bienes. El heredero se hace incapaz para la edad o repudia la herencia. En esos supuestos tendremos que haber una sucesión legítima o intestamentaria. ¿A quién se dirige? Donde hay juzgados especializados, como aquí en el primer partido judicial, conoce un juez especializado en materia familiar. Habrá juzgados que manejan materia civil. Bueno, entonces ahí tendremos que dirigir nuestra denuncia. La sucesión, ¿quién puede denunciar una sucesión intestamentaria o legítima? Cualquier persona. Aquí no se ocupa que tenga algún parentesco, que sea heredero, incluso puede ser un acreedor quien la denuncie. Comparece a hacer su denuncia, decimos no necesitamos ningún tipo de parentesco para denunciarla, porque nada más ese derecho que tenemos de accionar al órgano jurisdiccional estará supeditado a que acreditemos parentesco para tener derecho a la herencia. El hecho que denuncie una sucesión no implica que por ello tenga derecho a la herencia. Estará sujeto a una serie de condicionantes que vamos a ver, sobre todo acreditar entroncamiento y parentesco en caso de sucesión intestamentaria o legítima. En este supuesto de la sucesión intestamentaria, vamos a encontrar los requisitos, los puede establecer el propio código. Tendremos que proporcionar, ¿en qué vía se tramitan las sucesiones? En la manera civil ordinaria, tramitación especial. En ese apartado del código viene, algunos lo manejan como tramitación especial. Las formas son correctas. En la vía de tramitación especial se denuncia el juicio sucesorio a bienes de la persona que nosotros pretendemos suceder. Los requisitos se establecen por ahí en el 843, 844, y debemos establecer, desde luego, acreditar el acta de función. Cuando no tengamos el acta de función,
se necesita la sentencia que declara la presunción de muerte de la persona. Son los dos documentos que requerimos para denunciar una sucesión. El acta de defunción, no tenemos acta de defunción, ahora está muy de moda con esos de los levantones y desapariciones. Bueno, se tramita una diligencia en la vía de jurisdicción voluntaria, la presunción de muerte, y esa sentencia nos sirve como documento fundatorio para hacer la denuncia del juicio cesorio. Debemos establecer las personas que tengan derecho a ceder. En el caso, vamos suponiendo que lo denuncia la cónyuge. Si tuvimos 10 hijos y proporcionar nombres y domicilios de los hijos para efectos de citarlos, que comparezcan a deducir y justificar derechos hereditarios. Se les notifica la radicación del juicio. Cuentan con un término de 30 días para comparecer a deducir y justificar derechos hereditarios. En ese entendido, tenemos que establecer las cuestiones, decíamos, la competencia, que es competente a razón de que su último domicilio fue en tal lugar, tienen derecho a la sucesión. Tenemos que manifestar también bajo protesta de decir verdad. Si hay personas con derecho a alimentos o personas mayores incapaces. Como partes vulnerables, el Estado trata de que esas partes como tal tengan ciertos privilegios, vaya, en ese sentido. Entonces, una vez que ya se denuncia la sucesión, se dicta el auto de erradicación. En el auto de erradicación se ordena publicar edictos por 3 veces, de 10 en 10 días, y por 10 días consecutivos en el estrado del juzgado, para que se presenten interesados a aducir y justificar derechos hereditarios. También se giran oficios a diferentes dependencias, al Archivo de Instrumentos Públicos, al Registro Público de la Propiedad y a la Procuraduría Social para que informen si hay un testamento, para que informen si el autor de la sucesión otorgó testamento. Y también se recaba información del Registro Nacional de Testamentos. ¿Para qué es esta información? Bueno, es una cuestión que ocurriría si denunciamos la acción intestamentaria y durante el transcurso aparece un testamento. Bueno, ahí entonces la respuesta nos da el artículo 836 del Código Procesal. Si denunciamos la sucesión y durante la secuela aparece un testamento, se sobresee el juicio cesorio intestamentario y se radica la sucesión testamentaria o voluntaria. Es decir, para eso se giran los oficios, para efectos de que informen si hay un testamento. Porque si hay un testamento, o pueden aparecer muchos, nada más recordemos que el testamento posterior perfecto revoca al anterior. Es decir, si otorgó un testamento en el 2000, luego otro en el 2005 y otro en el 2010, el último es el que va a prevalecer. Es decir, el testamento último es el que rige. Y vamos a encontrar, o también puede dar supuesto que existan homónimos, personas que se llaman igual, pero que una vez que te proporcionan las generales, no coincide con el autor de la sucesión. ¿De acuerdo? Eso es la acción intestamentaria. Una vez que se publican los edictos, se giran los oficios y se notifica a las personas que hayamos designado como presuntos herederos, transcurre el término, es decir, 30 días hábiles contados a partir de la última publicación, se hace la declaratoria en favor de las personas que hayan acreditado su entroncamiento. En sucesión legítima, ¿quién tiene derecho a heredar? Bueno, tendremos descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales hasta el 4º grado, la concubina o concubinaria, y a falta de todos ellos, hereda la beneficencia pública. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar en un juicio cesorio? Que no nos excluya, que no excluya un pariente más próximo en grado, porque los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Entonces, tenemos que cuidar esta situación. Una vez que ya en base a los justificantes exhibidos, es decir, el estado civil de las personas solo se acredita con las partidas del registro civil. Si yo quiero demostrar mi entroncamiento con alguien, tendré que exhibir la partida del registro civil, que es la que acredita el estado civil. Habrá ocasiones en que no existan las actas, sean nulas o defectuosas. Puede acreditarse el parentesco a través de otros medios de prueba, como puede ser a través de un incidente de posesión constante de estado de hijo. A través de ese incidente de posesión constante de estado de hijo, vamos a demostrar que tenemos parentesco con el autor de la sucesión y por consecuencia tenemos derecho a suceder al difunto. No son trámites muy comunes. En el tribunal me tocó ver algunos. Se acredita a través de pruebas testimoniales. Tenemos alguna documentación como constancias de las que expiden los párrocos en las fes de bautismo,
y otro tipo de cuestiones, podemos justificar esa posición constante de estado de hijo. ¿De acuerdo? Una vez que se hace la declaratoria de herederos en base a los documentos que hayamos exhibido, se convoca a los herederos a una junta. La junta de herederos prevista por el artículo 847 del Código de Procedimientos. Esta junta de herederos no tiene otra finalidad que los herederos, por mayoría de votos, designa una albacea. Puede ser también que emitan su voto por escrito con anticipación, y si emiten su voto a esa junta de herederos, se omite y se designa albacea a la persona que hayan designado los propios herederos. Hasta aquí voy a tenerme aquí un poquito en la sucesión intestamentaria, hasta donde se designa albacea, porque aquí la sucesión testamentaria, llegando a esta etapa, hacia adelante es lo mismo, ¿de acuerdo? En la sucesión testamentaria, ¿qué tendríamos que hacer en nuestra denuncia? Bueno, tenemos que exhibir la acta de defunción del autor de la sucesión. El testamento, nada más como cultura general, existen diversos tipos de testamentos. Hay testamentos ordinarios que le llaman, el testamento público abierto, o el común, el que sea ante notario público, el testamento público cerrado y el hológrafo. Y otros testamentos extraordinarios o especiales. En determinadas circunstancias se nos permite acudir a esa forma privilegiada de testar. El testamento privado, el marítimo, hecho en país extranjero, el militar y hecho fuera del Estado. No son muy comunes, pero ahí están ahí, tienen ciertos requisitos que a lo mejor nos tocaría un curso ver cada uno de ellos. No voy a ahondar mucho en ese apartado de los requisitos de los testamentos. Debemos entender que el testamento es ese acto jurídico, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona física cumple deberes para después de su muerte, dispone de sus bienes o incluso puede realizar el reconocimiento de un hijo a través del testamento. Ya tenemos el acta de defunción, tenemos el testamento, denunciamos la sucesión testamentaria. En esta sucesión testamentaria tenemos que manifestar también bajo protesta de decir verdad el nombre de la cónyuge y de los hijos si los hubiere. Porque puede darse supuesto que hay hijos menores de edad y tengan derecho a alimentos o la cónyuge. Entonces estaríamos en el supuesto de un testamento inoficioso, que un poquito adelante tocamos ese tema. Entonces ya manifestamos también bajo protesta si hay menores o mayores incapacitados con derecho a recibir la herencia. En nuestra denuncia, cuando se radica la sucesión testamentaria, igual, conforme al 817 bis, se giran oficios a diferentes dependencias. Las que mencioné nada más como recordatorio, al Registro Público de la Propiedad, Archivo de Instrumentos Públicos y Procuraduría Social, para que informe si hay un testamento posterior al exhibido. Porque puede ser que yo tenga un testamento que exhibí del 2000, pero en el 2010 el testador lo cambió y hay uno nuevo. Entonces decíamos, el testamento posterior perfecto revoca al anterior. Entonces, en ese sentido, el más nuevo es el que va a regir, el que va a tener vigencia. Una vez que se giran esos oficios y se recaba la información, entonces ya se declara válido el testamento, se reconoce el carácter de herederos y legatarios a las personas que ha designado el testador y se designa como albacea también en el supuesto que en el testamento aparezca el albacea. Si no aparece designado, también se convoca una junta de herederos para designar un albacea. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos en el procedimiento testamentario. Una vez que ya se designa albacea, aquí hasta esa etapa, llegamos a la misma etapa y de aquí en adelante, cuando hay albacea, tanto en sucesión testamentaria o intestamentaria, el procedimiento hacia adelante es el mismo. Ahí no tenemos ya problema en esas cuestiones, porque una vez que llegamos a etapa de designación de albacea, hacia adelante da el supuesto. El albacea como tal, nada más recordando un poquito, es el representante legal de la sucesión. El RK en todos los deberes, derechos y obligaciones, le compete salir en defensa de la sucesión dentro de juicio y fuera de él. La presentación del testamento. ¿Dónde encontramos las obligaciones del albacea? Bueno, el artículo 3048 del Código Civil nos hace un listado de cuáles son las obligaciones del albacea. Entre ellos tenemos al albacea, pues, presentar el testamento, formular inventarios, rendir cuentas, presentar el proyecto de liquidación de la herencia, proyecto de partición y adjudicación, y salir en defensa de la sucesión dentro del juicio y fuera de él. Es recomendable en ocasiones que tengamos acciones que ejercitar en favor de la sucesión o salir en defensa de los derechos de la sucesión, pedir en el escrito inicial de denuncia que se nos designe albacea provisional.
El albacea provisional como tal tiene facultades de entablar juicios, denuncias o contestar demandas o querellas que se presenten en contra de la sucesión. Por eso, si nosotros damos ejemplos simples, el autor de la lesión tenía un crédito y a lo mejor tiene una demanda y es necesario salir en defensa de los derechos, bueno, pedimos que se nombre un albacea provisional en lo que hay un albacea definitivo. El albacea provisional lo vamos a encontrar en el artículo 3022. ¿Cuánto dura su encargo? Hasta que se nombra albacea definitivo. Nombrándose albacea definitivo, cesa en su encargo y entra el albacea definitivo en funciones. El derecho como tal sucesorio, en el tema que nos atañe de los albaceas, decíamos, el albacea tiene ciertas obligaciones. ¿Qué ocurriría en el supuesto que no cumpla con ellas? Bueno, entonces vemos que hay unos trámites legales, un incidente de remoción de albacea, porque no rinde cuentas, porque no presentó alimentaria avalúo, porque no presenta participación de adjudicación, podemos remover al albacea. También puede removerse al albacea por revocación, es decir, la mayoría de los herederos declarados revocamos el cargo al albacea. Pero es requisito indispensable que en el mismo escrito se nombre al albacea sustituto, ¿de acuerdo? 3095, fracción sexta, y el 3096 prevén la revocación del cargo de albacea. ¿Quién puede hacerlo? La mayoría de los herederos. No se ocupa la totalidad, pero sí la mayoría. Podremos revocarle al cargo al albacea designado, ¿de acuerdo? Ya tenemos una albacea, decíamos, en la sucesión testamentaria o legítima y en la sucesión testamentaria o voluntaria, decíamos, se llama voluntaria porque rige la voluntad del testador. Ya tenemos una albacea. A partir de ese momento, inicia las operaciones de inventario de valores. Dentro de los 10 días siguientes a la designación del cargo de albacea, a la notificación de su designación, deberá el albacea proceder simultáneamente, al mismo tiempo, a la formulación de las operaciones de inventario y avalúo de los bienes que integran el caudal hereditario. Para tal efecto debe dar aviso a los herederos para que se pongan de acuerdo en la designación de un perito evaluador que asesore al albacea en el cumplimiento de su encargo. Si no lo hacen saber dentro de esos 6 días, el juez puede hacer la designación. Ese perito evaluador puede omitirse ¿cuándo? Cuando todos los herederos están de acuerdo en que las operaciones de inventario y avalúo se hagan en memorias simples y extrajudiciales y bajo la voluntad del albacea, es decir, el albacea le va a asignar acorde al estado de conservación o que se encuentren los bienes, puede asignarles un valor a su real saber y entender, es decir, por estado de conservación, la finca número 100 de la calle Hidalgo vale 1,000,000 de pesos. Si todos estamos de acuerdo, puede hacerlo, aunque eso no impide que más adelante podamos oponernos a esos inventarios respecto del valor del bien asignado, ¿de acuerdo? Para efectos del inventario, ¿quiénes son los interesados? Encontramos el cónyuge que sobrevive es interesado. Puede ser interesado también los herederos y los legatarios. Tiene interés para oponerse al inventario y avalúo. El inventario y avalúo, ¿algún requisito especial que deba tener? Sí, tiene ciertos requisitos y el propio hecho 60 nos lo dice. Recomendable a todos los que nos están escuchando por este medio que cuando formulen operaciones de inventario y avalúo en una sesión, la hagan sujetando siempre a ese orden. Maneja dinero en efectivo, alhajas, efectos de comercio de industria, frutos, semovientes, digo, como animales, pieles de cría, bienes muebles, bienes inmuebles, precisando superficie, medida, linderos y colindancias, acompañando en su caso un croquis de la propiedad, y también se tiene que acompañar un certificado de libertad de gravámenes del bien listado, para decir que no tiene gravámenes. En su caso, si está grabado, se tiene que listar con el gravamen que corresponda. También los créditos y los papeles y documentos de importancia. Siempre que hagamos esas operaciones de inventario y avalúo, debemos ceñirnos a eso, lo que establece el artículo 860. Si seguimos ese listado, no tengamos problemas. De ser cuidadosos, en nuestro estado rige el régimen de sociedad legal. Entonces, si los bienes fueron adquiridos y el difunto estaba casado, la materia debería ser el 50% únicamente. Y entonces debemos ser cuidadosos al listar esa porción, nada más el 50% de los bienes, porque el 50% le corresponde a la cónyuge que sobrevive o al cónyuge que sobrevive.
a menos que hayan fallecido los dos, bueno, entonces estamos en el supuesto que es el 100%. Ser cuidadosos en ese sentido, al momento que listemos el caudal hereditario, respetando el porcentaje de la cónyuge. Una vez que se presenta las operaciones de inventario y avalúo, si todos estamos conformes y suscribimos en ese sentido, externando ese consentimiento, bueno, sin mayor preámbulo se aprueban las operaciones de inventario y avalúo. La situación cambia cuando no lo firman, si no firman el inventario y avalúo, todos los herederos se les corre el traslado, conforme al 869, para que entre el término de 5 días manifiesten su conformidad o inconformidad con dichas operaciones de inventario y avalúo. ¿Qué ocurrió en el supuesto? Yo no estoy de acuerdo en el valor que le asigna. Resulta que a lo mejor a un edificio de departamento le asigna un valor de 5 millones de pesos. Y yo digo que real y comercialmente vale 20 millones de pesos. Entonces, dentro de esos 5 días tengo que poner incidente de oposición a las operaciones de inventario y avalúo. Es decir, argumentando esas circunstancias, que el valor que le asigna la albacea es mucho menor al valor real y comercial que tiene el mismo. Es requisito indispensable en este tipo de trámites nombrar un perito evaluador, es decir, una persona que se encargue de evaluar el bien, ofrecer mis pruebas en el mezquito. Los incidentes, vamos recordando un poquito, son una mini demanda dentro de un juicio. Si hay una demanda y un incidente es como una mini demanda. Mismos requisitos que un escrito inicial de demanda. Es los hechos, las pruebas para justificar los hechos que yo narro. Recordemos que las pruebas son para justificar hechos. Si no hay hechos, pues no podremos aportar pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ese incidente de oposición a las operaciones de inventario y avalúo se tramita vía incidente, se le corre a la albacea para que conteste entre el término de 5 días. Una vez que conteste, se desahoga una audiencia incidental en que se desahogan todas las pruebas. Se dicta sentencia interlocutoria. Esa sentencia interlocutoria que resuelve el incidente de oposición es apelable en el solo efecto devolutivo, ¿de acuerdo? Si no es desfavorable. Dice también que al avalúo solo puede por hacerse oposición por cohecho, inteligencia fraudulenta en los peritos. No me tocó ver en el tiempo que estuve en el tribunal, pero ahí está en la propia ley. Es importante que nuestro inventario esté bien hecho porque aprobado el inventario y avalúo no puede alterarse ni modificarse, sino por error o dolo pronunciado en sentencia en un juicio sumario. ¿Qué significa esto? Que si yo me equivoqué al momento que listé el bien, a lo mejor en cuanto a la superficie, medidas, ya no puedo modificar. Tengo que trabar un juicio sumario donde demande a la albacea por la modificación de esos inventarios, ¿de acuerdo? Por eso ser muy cuidadoso al momento de formar las operaciones de inventario y avalúo, porque eso trae como consecuencia que una vez que se apruebe el inventario, no puede alterarse ni modificarse. Hay una prohibición legal en ese sentido, tendremos que irnos a un juicio sumario. Implica desde luego retardar el procedimiento. A veces también me tocó ver en la práctica profesional que los abogados venían a oponerse al inventario y avalúo porque decían que no se incluyeron todos los bienes. De mi particular punto de vista, eso no puede ser materia de oposición porque el inventario y avalúo siempre se aprueba con la salvedad de que si aparecieran nuevos bienes, estos serán listados en el lugar que les corresponda. ¿Qué significa? Que a lo mejor listé una finca, pero luego aparecen 10 más. Bueno, o 10 vehículos o otras cuestiones o acciones de una empresa, podemos inventarlos de manera complementaria, es decir, unas operaciones de inventario y avalúo complementaria. Por eso el hecho de que se incluyan bienes, yo no le veo objeto que se oponga, sin embargo, algunos abogados tienden a hacerlo. Yo creo que no está entre los supuestos de oposición a las operaciones de inventario y avalúo, pero nada más como cultura general queda ahí ese dato, ¿de acuerdo? Entonces decíamos, ¿qué ocurre en el supuesto? Decíamos, el albacea, dentro de los 10 días siguientes a la designación de su cargo, procederá a la formación de inventario y avalúo. ¿Qué término tiene para concluir el inventario? Tiene 90 días hábiles. Si no lo hace, será removido. Y ahí el 8 te establece una remoción de plano. Significa que tuviste tiempo para hacerlo y no lo haces, en ese supuesto será removido de plano. Así no ocupo nada, porque todos los demás remociones tienen que hacerse vía incidente. Para respetar las garantías de audiencia y defensa, debido proceso, hay que hacerlo vía incidente. Pero en ese caso particular, el albacea,
cuenta con 90 días para cubrir el inventario. Si no lo hace, será removido del plan. Y también dice 3087 que el albacea tiene un año para concluir su encargo. Es decir, el año es para que termine todo el proceso. Esas etapas del juicio accesorio, desde su denuncia hasta la adjudicación, tiene un año. Si no cumple con ese requisito, también se remueve del cargo. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos viendo aquí ciertas responsabilidades y obligaciones del albacea. El albacea como tal tiene ciertos, decíamos, obligaciones que tiene que cumplir. Si no lo hace, es removido del cargo. Voy un poco rápido por cuestión de tiempo. Realmente en una hora vamos a ver un poco, no se alcanza a agotar toda esta cuestión, pero trataremos de llevarnos un poco claro cómo se maneja el procedimiento sucesorio. Después de que se apruebe el inventario y avalúo, viene una etapa que es liquidación de la herencia. En la liquidación de la herencia no es otra cosa que pagar deudas mortorias, hereditarias y testamentarias. Son deudas mortorias las que adquiere el autor de la sucesión o las que tuvo el autor de la sucesión con motivo de su última enfermedad y sepelio. A estas deudas se le llaman mortorias. Las deudas hereditarias como tal son las que haya adquirido el autor de la sucesión y del cual es responsable con su caudal hereditario. Y las deudas testamentarias son aquellas que haya reconocido el testador en su propio testamento. Entonces, esa etapa de liquidación de la herencia, siempre que haya deudas que liquidar, tendremos que hacerlo. También puede ser que yo una vez que se apruebe el inventario de valor, yo no quiero el bien por su naturaleza, no admite cómoda división. Somos 10 herederos y es un bien de 7 por 20 metros. Entonces no nos toca ni diámetro por persona. Ahí podemos pedir, si todos estamos de acuerdo, autorización judicial para vender. Es decir, todos estamos de acuerdo, pedimos copias certificadas, vamos al notario y escrituramos. ¿Para qué es importante eso de la venta de bienes? ¿Por qué es importante? Bueno, para evitar la doble escrituración. Si yo no pretendo quedarme con el bien que voy a adquirir vía herencia, pido autorización para vender. También puede ser en el supuesto que los bienes son de difícil y costosa conservación, a lo mejor un bien que está protegido por el INAH, entonces en ese supuesto es difícil conservarlo. O existen deudas, debe predial, debe otras cosas. Entonces, o también puede darse el caso de que sea, decíamos, difícil y costosa conservación. También el supuesto de que sea una evidente utilidad, es decir, hay una ganancia importante, el bien cuesta 500,000 pesos y ofrece 1,000,000, bueno, puedo pedir al juez autorización para vender. Cuando todos cuando todos estamos de acuerdo, no tenemos problema. Si alguien se opone, entonces tenemos que hacer un incidente o autorización judicial para vender, donde escuchemos al inconforme, ¿por qué no quiere vender? En esos supuestos, podemos pedir autorización judicial para vender el bien. Una vez que, decíamos, en esta etapa de inventario de valor ya se hizo la liquidación de la herencia, es una etapa difícil, la liquidación de la herencia, ya se cubrieron las deudas. Otra obligación del albacea es la rendición de cuentas. El albacea está obligado a rendir cuentas semestrales cada 6 meses. Y cuentas generales de su albaceazgo cuando termine su encargo dentro de los 15 días. Es decir, el albacea como tal administra bienes, decíamos, es un administrador representante de la ciudad y administra los bienes. Entonces, si administra bienes, está obligado a rendir cuentas. Si tomamos en consideración que al albacea le corresponde la posesión y administración de los bienes, el único caso de excepción es cuando contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad legal. En base al 879, la posesión y administración le corresponde a la cónyuge supérstite, con la intervención del albacea. Decíamos, en términos generales, al albacea le corresponde la posesión y administración de los bienes. Caso de excepción, cuando el difunto estaba casado bajo el régimen de sociedad legal, a quien le corresponde la posesión y administración es a la cónyuge supérstite o a la cónyuge que sobreviva. En ese supuesto, el albacea tendrá mera vigilancia, ver que se cumpla con esa casa. También cuando se designa albacea, a lo mejor la minoría inconforme con esa designación puede designar un interventor. El interventor se designa por la minoría inconforme con el nombramiento de albacea. ¿Y qué funciones son del interventor? Es como el chismoso del cuento. Va y le informa al juez que el albacea está ocultando, dilapidando bienes, está haciendo una administración fraudulenta. En ese supuesto, esta es la función del interventor, ¿de acuerdo? Vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea. Ya que estamos en esa etapa de la rendición de cuentas, todo el que administre,
llámese interventor, cónyuge supérstite o albacea están obligados a rendir cuentas, decíamos. Obligados a rendir cuentas cada 6 meses, le llaman cuentas semestrales. Desafortunadamente en la práctica profesional que me tocó trabajar en un juzgado en materia familiar, no todos saben rendir cuentas. ¿Y cómo se hacen? La respuesta es simple. Si alguno tiene curiosidad, el artículo 495 del Código Procesal Civil, segundo párrafo, establece cómo se deben rendir las cuentas. Las cuentas básicamente se tiene que estar el periodo comprendido del 1 de enero al 1 de junio del 2020. Ese será mi periodo de 6 meses. Deben contener un balance de entradas y salidas, es decir, los de activos y pasivos y los documentos justificativos de pago. Porque entonces, si no ocurre eso, llegaríamos al exceso de hacer cuentas espantosas que me tocó verlas, metían cuentas hasta de las croquetas del gato. Bueno, pues esas no son materia de esta cuestión, que tiene que ver con los bienes, con la conservación de los bienes. A lo mejor, y cuando sean reparaciones mayores, tiene que hacerla con autorización de los herederos o del juez. Resulta que el bien se está cayendo por su antigüedad y los herederos clásicos que no se pongan de acuerdo y nadie quiere invertir dinero, entonces tenemos que acudir al juez para que nos autorice esas reparaciones. Entonces, en esas cuentas, decíamos, un balance de entradas, salidas, activos, pasivos y documentos justificativos de pago, se tiene que acompañar a nuestras cuentas. Con esas cuentas que forman las se les da vista a los herederos para que manifiesten su conformidad o inconformidad con las cuentas. Si están conformes, sin problemas, se aprueban. Las cuentas se aprueban. Si no están conformes, volvemos a un incidente de oposición a las cuentas. De incidental, tengo que establecer por qué. Me tocó ver un caso en particular de un asunto en el tribunal, donde la cónyuge administraba, pero una cosa espantosa de las cuentas, la herencia eran, recuerdo, 12 millones de pesos, y de lo que le debían allí iban como 20, metía la gasolina para ir al rancho, el administrador, 1000 cosas de la casa donde ella vivía. Entonces, a veces gastos que tengan que ver con la herencia, no pueden meter todo tipo de gastos, porque ahí se presta a excesos. Los abogados en ese afán, digo, y a veces las partes, porque los hacen indicaciones, manejan esas situaciones, inflan las cuentas, y dicen, soy el albacea, administro, ya meto ahí recibos de 1000 cosas, arreglé esto, pagué jardinero, pagué un montón de cosas y las cuentas se hacen bastante abultadas. Por eso es importante que las cuentas siempre sean ajustadas a derecho, digo, y acompañar los documentos. No basta, porque a veces nada más hacen mención y decíamos, hay que justificar lo que nosotros decimos. Si decimos que tenemos gastos, tendremos que demostrar esos gastos y que fueron para la conservación de los bienes. Ese incidente, si fueron varios los opositores, será un representante común. Viene una audiencia también de incidental. Ahí se desahogan todas las pruebas. Quienes hayan tenido oportunidad, digo, estamos casi la mayoría abogados y algunos estudiantes de derecho. En esa audiencia incidental se desahogan todas las pruebas en base decíamos, los incidentes son una especie de demanda. Ser muy cuidadosos que en nuestro escrito de demanda incidental o de contestación de incidente ofrezcamos nuestras pruebas, porque en esa audiencia incidental se desahogan todas. Habrá unas que requieran preparación, por ejemplo, el caso de una prueba pericial. Ahí es criterio, puede preparar el tribunal antes o puede en ese momento ordenar su preparación, ¿de acuerdo? Entonces, después de que se desahoga la audiencia incidental, viene las interlocutorias, esa interlocutoria en la cual aprueba o reprueba las cuentas en su caso. Si la sentencia interlocutoria me es adversa, también es apelable en el solo efecto devolutivo, ¿de acuerdo? Podemos impugnar esa determinación. ¿Cuál es el riesgo de que rindamos unas cuentas mal? Bueno, si las cuentas solo son aprobadas parcialmente, es causa de remoción de albacea. Entonces, si tú formulaste cuentas y no se aprobaron, esa es causa de que te remuevan. La remoción tiene que ser vía incidental, un incidente de remoción de albacea no cumple con su encargo, no lo hace de manera adecuada, podemos promover el incidente de remoción de albacea para efectos de quitar ese albacea que a lo mejor no es el correcto. Una vez que se remueve el albacea, pues se convoca a una junta de herederos para asignar nuevo albacea. Ese nuevo albacea suma las funciones y seguir el procedimiento en el estado que se encuentre. Una vez que ya van las cuentas, vamos a tener por ahí la cuestión de
hay una etapa siguiente. Aprobadas las cuentas, sigue un proyecto de distribución provisional de los productos netos de la herencia, que no es otra cosa que una vez que se aprueban las cuentas generales del albaceazgo, en ese supuesto, y el albaceazgo, suponiendo que percibe rentas, es muy común que sean diversos inmuebles y estén rentados. El albacea puede rentar los inmuebles en un plazo no mayor de un año, ¿de acuerdo? Solo hasta por un año puede el albacea arrendar los inmuebles. Y tendrá que ir renovando en esa medida si no alcanza a cumplir con su encargo. Porque decíamos, la posición de administración de los bienes recae en el albacea. Y el caso de excepción cuando está casado por sociedad legal en la cónyuge supérstite. Una vez que ya tenemos ahí el albacea recibió, no sé, vamos a poner números, 1 millón de pesos de rentas y son 10 herederos, puede presentar un proyecto de distribución provisional de los productos de la herencia. Es decir, aquí en este proyecto de distribución va a designar, puede serlo mediante billete de depósito a cada uno de los herederos por esa cantidad y lo pone a su consideración. Habrá quien pueda oponerse también a ese proyecto, quien exprese conformidad. Si se opone misma cuestión, un incidente de oposición al proyecto de distribución provisional de los productos de la herencia. Como estamos viendo hasta aquí, la asociación se compone de una serie de fases ordenadas que necesariamente tienen que ir agotando para pasar a la siguiente. Luego, una vez que ya se aprueba la cuenta general de albaceazgo. Entonces, nada más retomando un poquito. Tenemos el inventario de avalúo aprobado, luego sí la etapa de liquidación de la herencia, esta cuestión de la rendición de cuentas, el proyecto de distribución provisional de los productos de la herencia, que también aquí podemos establecer esas cuestiones de decir, a cada quien le toca esto y se lo pongo a disposición. O puede ser también el supuesto que ya todos se hayan puesto de acuerdo y nada más firmen de conferencia. Si sabes que ya me entregó 100,000 pesos, voy y comparezco al juzgado y ratifico que ya recibí mi parte de la herencia que me corresponde y adelante. En esto también tenemos ahí, podemos repudiar la herencia. Repudiar la herencia, si no la quiero, renuncio a la herencia. Es un derecho que tenemos, aceptar o repudiar la herencia. Si la acepto, no hay mayor problema. Si la repudio y es una acción testamentaria, ahí viene un problema, porque a veces también los abogados se confunden en esa parte. Es una acción testamentaria y vengo a repudiar la herencia. ¿Qué ocurre si repudio la herencia en una acción testamentaria? Pues la parte que me tocaba a mí queda sin dueño. Y entonces esa parte queda intestada, es decir, ya no tiene beneficiario, a menos que haya herederos sustitutos. Porque hay una cuestión aquí en la cuestión de los testamentos, que le llaman la caducidad de los testamentos. El testamento caduca si el heredero muere o el legatario muere antes que el testador, se hace incapaz para heredar o repudia la herencia. Es decir, yo en mi testamento, una persona designa como heredero a su hijo y su hijo muere antes que él, entonces hay caducidad del testamento. Tenemos que abrir una acción legítima porque ya no tiene beneficiario esa herencia, ya no tiene quien la reclame. Una forma de evitar la caducidad de los testamentos es nombrando herederos sustitutos. Es muy recomendable que cuando ustedes acudan ante el notario o sus clientes o la persona que ustedes vayan a asesorar, una forma de evitar la caducidad de los testamentos es nombrando herederos sustitutos. Yo puedo en mi testamento designar en primer término a Pedro, en segundo a Juan y a falta pues, a Luis y así, en ese orden. Entonces el primero se hace incapaz, entra el segundo repudia la herencia, entra el tercero y en ese orden evitamos la caducidad de los testamentos, ¿de acuerdo? La caducidad es la pérdida de eficacia del testamento por causas ajenas a la voluntad del testador. El testador quería que ese bien pasara a cierta persona. La lógica nos dice que los hijos van a suceder a los padres, pero no siempre es así. Dan supuestos que fallece el hijo antes que el padre, y entonces, si hay un testamento, opera la caducidad de los testamentos. En esa caducidad, decíamos, evitándola, muy recomendable que ustedes lo hagan con sus clientes, no herederos sustitutos para evitar la caducidad del testamento. Porque es importante, la gente a veces asocia que otorgar un testamento es como, ya me voy a morir. No, necesariamente es darles certeza jurídica a los asesores y no necesariamente porque el testamento es un acto jurídico que surte efecto después de la muerte. Entonces, ¿qué se requiere? Que fallezca la persona. Una vez que fallezca la persona, entonces ya sea esa acción testamentaria es cuando se transmite.
escuchamos términos que heredar en vida no son correctos porque al final el testamento es un acto que surte efecto después de la muerte. Entonces, el documento que vamos a necesitar para denunciar la testamentaria es el acta de defunción, o en su caso, la sentencia que declara la presunción de muerte de una persona. Son los dos documentos con los cuales podemos acudir a denunciar la sucesión testamentaria. Decíamos, entonces, en ese sentido, vamos viendo que la albacea, pues sí es el administrador de los bienes, en él recae la mayor parte de las obligaciones, es el representante legal de la sucesión. Pero tiene bastantes obligaciones que si no lo asesoramos de manera correcta nos van a estar removiendo del cargo. Entonces, mejor que nuestra asociación vaya de tal forma que reúna todos los requisitos que la ley marca para que se vaya de manera adecuada. Una vez que ya se hace la distribución provisional de los productos, pasamos a la etapa de la partición y adjudicación. La etapa de partición y adjudicación de los bienes es la última del procedimiento sucesorio. Esta etapa como tal, en ella se tiene que establecer, se concreta el derecho de propiedad. Si la partición legalmente hecha concreta el derecho de propiedad, que de manera indirecta tienen los herederos. Cuando nosotros comparecemos a juicio, en una acción intestamentaria legítima, no sabemos cuáles los bienes que nos van a tocar. Sabemos que podemos ser herederos porque tenemos un entroncamiento con el autor de la sucesión y que derivado de ese entroncamiento, de esa afiliación, tenemos derecho. Decíamos, en sucesión legítima, la propia norma nos establece quién tiene derecho a suceder, nos hace un listado, y en ese orden habrá determinados supuestos que, cuando hereda, si comparece la cónyuge con hijos, bueno, hay un supuesto es, si la cónyuge no tiene bienes, o los bienes que tenga al momento de morir el autor de la sucesión, no igualan la porción que cada hijo deba corresponder, hereda como un hijo. Pero si tiene bienes y rebasa lo que la porción, no hereda nada. O si es dueña del 50%, 50% en materia de la herencia, ese queda intocado, se le respeta como tal. La materia de la herencia es el otro 50% que correspondía al cónyuge fallecido. Entonces, en esta partición, como etapa última del juicio sucesorio, se va a establecer en qué porcentaje se va a adjudicar los bienes. A lo mejor tienen 10 inmuebles y todos están de acuerdo y una finca para cada uno no representa mayor problema. Dice que a ningún heredero puede obligarse a permanecer en la indivisión. Entonces, yo si el albacea pretende que se le adjudique una finca a 10 herederos en común, pro indiviso y partes iguales, yo puedo oponerme, es que no puedo permanecer en la indivisión. Por eso lo que comentaba hace un momento, en ese supuesto y que no queramos conservar la casa, es más adecuado que se pida autorización judicial para vender y el bien se enajene y ya se repartan entre los herederos el producto de esa venta. En el caso de que todos tengan, puede adjudicarse, sí, mancomún, pro indiviso y partes iguales. Decíamos, la materia de la herencia, lo que se va a adjudicar es todos los bienes que hubiésemos listado. Pueden ser acciones, pueden ser bienes muebles, vehículos, otro tipo, a lo mejor, obras de arte, podemos ahí listarlas. O crédito, resulta también, puede tener créditos bancarios, algunas cuentas bancarias. Hay unas, nomás se me olvidó comentar una cosa, hay unas disposiciones especiales, por ejemplo, quien se otorgar testamento hace las veces de testamento. Cuando nosotros acudimos a aperturar una cuenta bancaria, pues el banco te va a pedir que designes un beneficiario. Conforme al artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, el beneficiario, cuando llegue la eventualidad que fallezca la persona, bastará con que acuda al registro, al banco, a la institución bancaria, y entonces acredita el fallecimiento y que es el beneficiario con el contrato correspondiente y se le entrega la cantidad de dinero sin edad de sucesión. Cuando constituimos un patrimonio en familia, también se designa un beneficiario. Conforme al 2665 bis, también cuando adquirimos un bien, podemos designar una cláusula de beneficiarios o cláusula testamentaria. Esa cláusula de beneficiarios, cláusula testamentaria, cuando fallece la persona, podemos evitar un juicio. Acudimos al registro público de la propiedad, demostramos el fallecimiento de la persona, que somos los beneficiarios, pagamos los impuestos correspondientes y sin necesidad de juicio se puede titular ese bien al beneficiario de esa cláusula testamentaria. Después de esta nota nada más informativa, estamos en el proyecto de partición y adjudicación. Aquí decíamos el proyecto de partición y adjudicación, el albacea como tal va a determinar qué bienes van a adjudicarse y en qué proporción. Es decir, aquí en el proyecto de partición y adjudicación tendrá que establecer, en el caso de sucesión testamentaria no hay problema porque la mayor parte del
el testador dispuso de qué manera quiere que se repartan sus bienes. En ese supuesto, la acción testamentaria se tiene que ajustar a la última voluntad del autor de la sucesión. Si el autor de la sucesión quiso que su vehículo Ferrari, el que tenga, pasar a cierta persona, tendrá que respetarse la voluntad. Es decir, en la acción testamentaria lo que rige es la voluntad del autor de la sucesión, y en ese sentido, en ese testamento se determina de qué manera se repartan sus bienes. Y entonces, el proyecto de partición y adjudicación necesariamente tiene que ceñirse a la voluntad del testador, porque si no, a lo mejor se lo van a reprobar. Aquí la cuestión es, a lo mejor a mí me dejó la casa de la playa de Puerto Vallarta y me quieren dar una playa, no sé, sin ser peyorativo, nada por el estilo de Cihuatlán. Bueno, entonces ahí sí puedo ponerme el proyecto de partición y adjudicación, porque no se cumple la voluntad del testador. ¿De acuerdo? Entonces, en eso tiene que ajustarse estrictamente, sin perjuicio de que ustedes puedan hacer convenios y ratificarlos ante el juzgado. En la acción intestamentaria ahí heredan por partes iguales, ya sean descendientes, decíamos, la regla en la sucesión intestamentaria eran los descendientes, el primero, ascendientes y descendientes en línea ascendente sin limitación de grado, abuelos, bisabuelos, padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos y chornos, y le siguen hacia abajo. Y los colaterales hasta el cuarto grado tienen derecho. Entonces decíamos, los parientes más próximos excluyen a los más remotos. ¿Qué significa? Que si comparece el hijo o un hermano, el hijo va a excluir al hermano. ¿De acuerdo? También puede ser que el autor de la acción nunca estuvo casado, pero sostuvo una relación de concubinato. Tiene derecho de dar la concubina. Es decir, aplicando las reglas a la cónyuge, la persona con que el autor de la acción vivió los últimos 5 años si no hay hijos, y 3, si existen hijos, que ambos sean libres de matrimonio, es otro requisito, que cohabiten como marido y mujer, y que esa temporalidad sea inmediatamente a la muerte del autor de la sucesión, tiene derecho a heredar la concubina o concubinaria con las mismas reglas aplicadas a la cónyuge, ¿de acuerdo? Y antes, ya para ir con la partición por cuestión de tiempo, también puede darse caso que al otorgarse el testamento, al autor de la sucesión se le otorgó que tenía hijos menores de edad o que tenía una cónyuge con derecho a recibir alimentos. En ese supuesto, el testamento es válido, sin embargo, se dice que el testamento es inoficioso. Inoficioso porque se le olvidó dejar que tenía obligación alimentaria con ciertas personas. Y en ese supuesto, tendremos que demandar la inoficiosidad del testamento. ¿Para qué? Para que la herencia se grave con una carga alimentaria. Es decir, hay menores de edad, demando la inoficiosidad del testamento y pido una pensión alimenticia para estos menores que se les olvidó dejarle alimentos, y entonces la sucesión, la más hereditaria, se grava con una carga alimentaria. Los alimentos, conforme al Código 34, hasta una edad máxima de 25 años. Si siguen estudiando, y si llegan la mayoría y no estudian, bueno, ahí se extingue la obligación de dar alimentos. En tratándose de hijos menores o incapaces, pues hasta que cese la incapacidad o deje de necesitarlos. Entonces, ese es el testamento inoficioso. Se le olvidó al autor de la sucesión dejar esa pensión alimenticia a quien estaba obligado. Ya en el tema de la partición, retomándolo ya nada más para concluir esta charla, decíamos, la partición, en esa última etapa del juicio sucesorio, se tiene que establecer con toda claridad la manera de repartir los bienes. Decíamos, si se dijo en el testamento, conforme a la voluntad del testador. En los otros supuestos, casi siempre la acción legítima es por partes iguales. ¿Cuántos herederos seamos? Vamos a recibir por partes iguales. Porque da el supuesto que a lo mejor él lo va a hacer en su proyecto de partes iguales, él es heredero o legatario y puede él quererse adjudicar los mejores bienes, bueno, entonces puedo ponerme a la partición. Viene ahí el incidente de oposición al proyecto de partición y adjudicación previsto en el artículo 912 del Código de Procedimientos Civiles. Ahí establece el incidente de oposición al proyecto de partición y adjudicación. Yo puedo ponerme a lo mejor la parte de herencia que me pretenden dar a mí, es menor a la de los demás, o es una porción muy diferente, o no es equitativo, o no es justo, entonces puedo ponerme al proyecto de partición y adjudicación. Una vez, igual que lo demás, se tramita un incidente de oposición al proyecto de partición y adjudicación. Aquí tiene una peculiaridad especial, tengo que aportar igual mis pruebas, pero dice el 912 que si la parte opositora no acude a la audiencia incidental, se tendrá por desistido de dicho incidente. Aunque por ahí vi una tesis en fecha reciente que dice que es anticonstitucional porque tienen que darle curso a esa oposición.
Entonces, se dicta sentencia también, determinando si es procedente el incidente de oposición o no. Si es procedente, necesariamente se culmina. Todos los incidentes, la característica, por ejemplo, el incidente de aparición inventaria de valor, si es procedente, culmina que formule un nuevo inventario. En el de oposición, si es las cuentas y no se prueba, te culmina que formules nuevas cuentas ajustándote a los lineamientos de la sentencia interlocutoria que se iba a pronunciar. En el proyecto de aparición y adjudicación, la sentencia es igual. Ahí te da lineamientos por qué no se aprueba. Y te combina albacea que rindas un proyecto de partición y adjudicación, ceñiéndose a las disposiciones legales o en su caso a la voluntad del testador. Entonces, con una vez que ya se aprueba el proyecto de partición y adjudicación, lo correcto es se gira oficio al notario, el albacea sigue el notario, se gira oficio para que haya la protocolización y la expedición de la hijuela correspondiente. Con esta etapa concluye el juicio cesorio, ya sea testamentario y testamentario con la adjudicación. Nada más voy a tocar un poquito ya para pedirle estas cuestiones. Hay un trámite ante notario. El trámite ante notario dice por ahí, en el 934 y siguientes viene el trámite. Puede tramitarse la asociación ante notario. Conforme al 3118 o 934 y siguientes, la ley de notario puede acudirse ante notario a tramitar la asociación. 934 y 935 establecen que si y esos declaratorios están todos representados, los menores, y no hay oposición, y con la gente de la propiedad social conforme puede acudirse al notario a llevar el trámite de manera extrajudicial. Y si no desde un inicio también puede llevarse con la anuencia, siempre y cuando no hay herederos menores de edad o estén debidamente representados. La peculiaridad de este trámite ante notario es lo mismo, ahí formular operaciones de inventario, avalúo, proyecto de participación y va a concluir con una protocolización de la adjudicación. Aquí la única limitante es que si durante ese trámite extrajudicial alguien se opone, queda sin efecto y se remiten los autos al juez para efectos de continuo. Es decir, el notario no tiene facultades jurisdiccionales. Entonces, en caso de oposición, tiene que dejar de conocer y remitirlo al juzgado que conoció originalmente. Y una vez ya desincorporado de ese trámite ante notario, ya no se puede otra vez ir a otro lugar. Tiene que llegar vía judicial o vía jurisdiccional. Básicamente en una hora, creo que a las 7 terminaba, más o menos traté de ser lo más conciso posible y no queda más que agradecerle su tiempo y espacio a través de estos medios ahora en tiempos de contingencia y de quedarse en casa. Gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharnos por ahí, por la invitación al presidente del Colegio de Abogados de la Costa de Jalisco AC, a señor Fernando Rosa, que tuvo oportunidad de invitarme, y gracias por su tiempo. Muchas gracias, licenciado Alfredo González Contreras. Fue una exposición y conferencia explícita, muy convencido con su ponencia, y en este momento pasamos a la etapa de preguntas y respuestas que el licenciado Fernando Loza llevará a cabo a través de todos los que están participando en esta conferencia. Muchas gracias. Bien, hay algunos participantes que han levantado la mano. Voy a verificar por orden de que la levantaron. A ver si tienen alguna pregunta para el ponente. Está Diego Armando. Parece que no. El licenciado Luis Antonio. No, yo no me puse. Licenciado Luis Antonio, ¿tiene alguna pregunta? No, el que tiene una pregunta es Luis Manuel. Le pasamos el uso de la voz. Claro, con gusto. Licenciado Luis Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí. Fuerte. Bien, en realidad son dos preguntas. La primera, no sé si quisieran apuntar, o si dice, en el tema de había una parte que dice, ¿a qué se refiere con pedir autorización del juez para vender? Esa es una, quisiera ver si me pudiera explicar o aclarar ahí.
Porque mi duda es por qué pedir autorización al juez en tratándose de la venta. ¿Verdad? Si la autorización se refiere a la voluntad del juez. Y la otra pregunta es, si desea no permanecer en la indivisión, en el tema de la adjudicación, ¿se ordena la venta inmediata o considera hacerlo en un juicio diverso? O sea, porque decían que si hay un heredero que no quiere permanecer en la adjudicación, se puede continuar con la venta inmediata. Entonces yo decía, bueno, se puede en el mismo procedimiento sucesorio solicitarle al juez y que el juez ordene la venta del inmueble por no querer permanecer en la división, o puede que el juez diga, toda vez que es una acción distinta, tramítese en un juicio diverso los que no deseen permanecer en la indivisión. Esas son mis preguntas. Ok, respondiendo a su pregunta, la primera respecto a la autorización judicial para vender. El artículo 88 establece supuestos. Por ejemplo, yo lo manejaba bajo la situación, a lo mejor, yo no pretendo, el heredero, el legatero no puede quedarse con el bien. Entonces, ¿para qué hago doble escrituración? Voy a adjudicármelo aquí y luego voy a mi comprador. Entonces, si todos están de acuerdo, van a anotar y le venden a quien ellos quieran. Cuando no están de acuerdo, que el bien sea difícil y costosa conservación, se presenten condiciones ventajosas para su venta, o la cuestión de tiene adeudo, se requiere pagar, que no se tiene a lo mejor la asociación en el capital necesario, podemos pedir al juez, pedir un incidente de autorización judicial para vender. Es decir, el juez únicamente va a declarar el derecho, es a las partes a quienes les corresponde justificar esa circunstancia. Es decir, ¿sabes? Quiero vender porque debe de pedir 100,000 pesos y realmente nadie quiere cubrirlo. Bueno, tenemos que vender para liquidar ese adeudo y una vez con el producto de la venta repartirnos partes iguales. ¿De acuerdo? Ese es el primer supuesto y viene ahí el artículo 88. Yo lo recomiendo cuando yo no quiero conservar el bien, yo quiero venderlo. Entonces, ¿para qué me lo adjudico? Me haces me protocolizas mi juicio en la escritura pública y luego lo vendo y pago doble. Digo, yo lo veo innecesario. ¿De acuerdo? El segundo supuesto respecto a la indivisión, ¿qué ocurre, por ejemplo, si adjudican con un proindiviso y partes iguales? Nos mandaría el tópico que tú mencionabas. En ese supuesto tienes que haber un juicio de división de cosa común, la vía civil sumaria, es un juicio donde demanda pruebas y todos vamos a ir. A lo mejor yo en el supuesto decía, yo no quiero permanecer en la indivisión, ya está, quiero que se evalúe el bien inmueble, a lo mejor los herederos tienen derecho al tanto, es decir, yo quiero vender mi parte. Y a lo mejor tengo del conocimiento de ti que las condiciones de la venta, para si te haga uso de ese derecho. Pero el otro supuesto, yo no quiero permanecer en la indivisión, promuevo un incidente de oposición a la proyecto de parcial de explicación que quiere que se cumpla un diviso y partes iguales. Y voy a demostrar, a lo mejor una prueba pericial, que hay tesis incluso que nadie puede obligarse a permanecer en la indivisión y otra que dice que es ilegal el proyecto si se hace de manera por diviso y partes iguales. Entonces, bajo esas premisas puedo agarrarme de esas circunstancias para ver, ¿sabes qué? Yo quiero que se venda, o quiero que me den la parte que me toque y se lo adjudique a quiera, porque también está previsto en el código. El artículo 916 señala que yo puedo adjudicarme el bien con la condición de abonar a los demás eran la parte que les corresponde. No sé si ella con eso responde a tu pregunta. Sí. Muchas gracias. A ti, gracias. Bien, hay otro participante que está pidiendo el uso de la voz. Licenciado Juan Pablo. Licenciado Juan Pablo, ¿tiene el uso de la voz? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué caso se hereda la cónyuge que sobrevive? Es decir, ¿debe acreditar que carece de bienes antes de la declaratoria de herederos? ¿Y cómo se acreditaría tal cuestión? Ok, respondiendo a tu pregunta, vamos a leer el 2916 y 2930. Dice, la cónyuge tiene derecho de dar si no tiene bienes, o los bienes que tenga al momento de morir del autor de la acción, no igual la porción que cada hijo debe corresponder, hereda como un hijo. Como es un hecho negativo, ella no lo quiere probar. Yo basta que diga, yo tengo derecho, y quien diga que no tenga derecho, que lo demuestre. Siguiendo reglas de la POR, el que diga no está obligado a pagar en base al 286-87, a menos que la negación implique una afirmación. Pero si yo digo, tengo a reclamar herencia, tengo carta de cónyuge supérstite, declárame heredero, y con ello, el derecho a recibir la herencia, supeditado ¿a qué?
a que no tenga bienes. Si yo, albaceo heredero, demuestro que tienes bienes, no estás en el supuesto y no tienes derecho a heredar. Bastaría con una protesta bajo decir verdad que carezco de bienes si fuera cónyuge que sobrevive. Con eso vengo a reclamar herencias, tengo el carácter de cónyuge, acredito, no soy ningún parentesco, pero acredito el estado civil con el acta de matrimonio, que soy cónyuge de la autora de la sucesión y con ello derecho a recibir la herencia. Si alguien dijera que no estoy en el supuesto, tendrá que demostrar que tengo bienes. A mí no me corresponde demostrar otra cosa. Ok, gracias. De acuerdo. Gracias a ti. Bien, licenciada Marisela, creo que levantó la mano. O si alguien más, a Álvaro. Lick, ¿me escucha? A ver, sí, licenciada Sí, Marisela, sí, adelante. Mi pregunta es sobre las herencias de tierras ejidales. ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Igual como el que menciona o cambia? La legislación aplicable a la legislación agraria, ahí tienes que ir a un tribunal unitario agrario, establece las reglas, quién tiene derecho a ceder, hay unas reglas, por ahí establece, hay una designación de beneficiarios por parte del ejidatario, hay un procedimiento similar, aunque con las reglas de la ley agraria. De eso no estoy muy empapado en ese sentido, porque digo, tiene una legislación especial. Lo que sí he visto en algún trámite por curiosidad, ahí que siempre hay el ejidatario tiene una designación de beneficiarios, entonces vas a ese orden, a veces el hijo mayor, la cónyuge, y sigue el procedimiento del Tribunal Unitario Agrario. Gracias. De nada. Bien, ¿alguien más? Álvaro Varela tiene levantada la mano. Perfecto, muchas gracias. Licenciado, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede cuando el testador llega a morir y tiene bienes en el extranjero? ¿Se puede designar una persona por medio de los consulados? ¿O cómo sería para, por ejemplo, el inventario y avalúo? Responde a tu pregunta, ahí el inventario de avalúo tienes que acreditar la titularidad que ejercía el autor de la acción respecto de los bienes listados. A lo mejor es un documento extranjero, tienes que darlo debidamente certificado, traducido y apostillado, con el que acredite que el autor de la acción era titular de ese bien. Uno de los requisitos, a lo mejor lo omití, fue al momento que presento el proyecto de inventario y avalúo, tengo que acompañar los documentos con los cuales demuestro la titularidad de los bienes listados. Porque si no, llegaría al absurdo de listar bienes, la catedral, que no está en el comercio, entonces tengo que demostrar propiedad, que era titular el difunto. En eso puedes tener bienes en el extranjero, no importa dónde. Si tienes el documento que justifique que era titular de ese bien, lo acompañes debían certificado, traducido y apostillado y lo puedes listar sin problemas. Ok. ¿De acuerdo? Y ahí o sea, y si se llegase a necesitar que vuelvan a evaluar la propiedad, ¿se designa a una persona para que viaje al lugar de donde está el bien? ¿O por medio de quién se podría hacer? El avalúo puede hacerse con el auxilio de un perito o en base al real saber y entender del albacea. El albacea le puede asignar un valor aproximado. ¿De acuerdo? Okay. Pero si lo quieres valorar, sí puede ir el perito, valor, ver las condiciones, estado de conservación, antigüedad, y sobre eso se le asigna un valor. Ok, perfecto. Ya quedaría respuesta a la duda. Gracias. Gracias a usted. Ok, Sandra. Sandra, ¿tiene uso la voz? ¿Tiene alguna pregunta? Ya no, maestro. Ok. Carlos Moreno. Carlos Moreno. Así es, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí con un pequeño inconveniente en un asunto que realmente, pues hasta cierto punto me compete, es parte de mi vida. Tengo un juicio intertestamentario que en realidad no sé básicamente cómo iniciarlo. ¿Por qué? Porque me estaba comentando el licenciado, estaba comentando hace rato que hay 3 tipos, el voluntario, el legítimo y el de la sucesión. Entonces, ¿cómo lo puedo yo clasificar? Porque las hermanas
no están de acuerdo en una cosa y mi papá está asignando la propiedad de una sola pieza a una sola persona, entonces los otros hermanos no están de acuerdo. ¿Cómo puedo yo iniciar esto? ¿Cuál es el tipo de demanda que requiere? Mira, aquí, a ver si no vas para entrar en contexto en tu pregunta. La sucesión se tramita de dos formas, sucesión testamentaria o voluntaria e intestamentaria y legítima. Si tu papá otorgó testamento, tienes que estar a la voluntad de tu papá. Si tu papá en un testamento, en ese acto jurídico, decide que tu hermana sea la única heredera, esa es su voluntad. El testamento tiene ciertas formalidades y solemnidades que la ley exige. Digo, si falta alguna vez puede ser nulo, pero no opera de forma automática, hay que demandar la nulidad de ese acto jurídico. El requisito es primero que tu papá haya fallecido o no se haya fallecido. Y si otorgó testamento, pues está la voluntad del testador. Es decir, tienes que respetar esa voluntad. Él quiso que el bien pasara a tu hermano, esa fue su voluntad. En la sucesión intestamentaria legítima es al revés. Aquí entran todos por partes iguales. Si tu papá no hizo testamento, todos tienen derecho a la herencia, tú y tus hermanos. Aquí la situación es de que mi madre falleció el año pasado y murió, básicamente dejó intestado porque no asignó a nadie, no hizo testamento. Entonces ahorita el problema está de que como no existe el testamento de mi mamá y ya no está, ahorita se tiene que abrir el juicio para ver cómo... Tienes que abrir el juicio intestamentario de bienes de tu madre, de los bienes que no sé si tu papá viva, si estén casados por ciudad legal, el 50% era de tu madre, y entonces la materia es el 50% de ella, y ese lo puedes denunciar cualquiera, tú o tus hermanos. Ajá, sí. Sí, mi papá sí vive. Y okay. Y pues... En ese supuesto tienes que ver dónde contrajeron matrimonio tus padres, bajo qué régimen, si es Jalisco es sociedad legal. Significa que si el bien se adquirió durante la vigencia del matrimonio, el 50% de tu padre y el 50% de tu madre. Tu madre no otorgó testamento, entonces tienes que denunciar la acción testamentaria a bienes de ella, y ya tu papá puede hacer el testamento y dejarle el 50% a quien él quiera. Y si no deja testamento, es para todos. Claro. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. ¿Algún teléfono que podamos tener acceso para en un pequeño futuro llamarlo y salir de más dudas que se me ofrezcan? Claro que sí, se lo hago llegar, o si no, vía también con el organizador licenciado Fernando Loza, puede también dar mis datos para cualquier cuestión que por ahí se ofrezca. Ok, licenciado, pues le agradezco mucho. Gracias a usted, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ok, bien, va a contestar el ponente una pregunta más para también dar un poco de espacio por parte del presidente, mostrarle el agradecimiento a todo el colegio. Entonces, si alguien más tiene una duda, será la última. Creo que por ahí había alguien que quería preguntar. A ver, parece que... Licenciado Pablo, a ver, adelante. La pregunta es, en caso de que compareciera una concubina a denunciar la sucesión, ¿el carácter de concubina lo debe de acreditar en un juicio autónomo o dentro del juicio sucesorio? ¿Qué pasa? Saludos, licenciado, ¿cómo está? Bien, usted, saludos. Bien, también, gracias a Dios. Sí, mira, y eso de antes se manejaba, que lo manejaban JB, pero hay unas tesis ahí de la Corte que dijo que no es por ahí, porque al final la JB es sin intervención y no hay oposición de nadie. Lo adecuado es hacer el propio juicio sucesorio de incidente. Un incidente para acreditar el estado de concubinato, denuncio el juicio sucesorio en mi carácter de concubina, y pruebo ahí un incidente para acreditar el concubinato. Demostrar los elementos que dijimos del 2941, la temporalidad, 5 años si no hay hijos, y 3 si hay hijos, la cohabitación, la fidelidad, solo una pareja, no puede ser 10 concubinas, porque en caso de comparezcan muchas, ninguna tiene derecho a heredar. Entonces, reuniendo esos requisitos, puede ser que tenían cuentas en común, aquí una casa en común, todas esas pruebas nos sirven para justificar ese estado de concubinato. Muchas gracias. Un saludarte, gracias a ti. Igualmente. Bien, pues cedo el uso de la voz al
presidente del colegio. Muchas gracias, licenciado Fernando Loza. Pues bien, licenciado Alfredo González Contreras, excelente exposición, y por parte de nuestro Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco, queremos hacerle entrega de manera virtual nuestro reconocimiento. Por ahí lo tiene en pantalla el licenciado Fernando. Aquí está. Muy bien, que dice así: Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC otorga el presente reconocimiento al abogado Alfredo González Contreras por su destacada participación con el tema Derecho Procesal Hereditario. Firma la licenciada Alicia García Cueto como tesorera, firma la licenciada María Concepción García Sandoval como secretario y su servidor Florencio Martínez Jiménez como presidente del colegio. Y a mano derecha, si pueden ver, es la placa que le vamos a hacer llegar, licenciado Alfredo González Contreras, como agradecimiento y reconocimiento por su excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar un poco aquí con las personas que amablemente tuvieron la bien a escucharnos y vernos. Quedamos a la orden. Agradecimiento total al señor presidente, al buen amigo Fer Loza, y ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado. No me resta más que invitarlos a todos los participantes. Concluimos la conferencia y iniciamos nuestra asamblea mensual del Colegio de Abogados de la Costa Norte de Jalisco AC. Quien desee continuar conectado, adelante. Y quien también desee retirarse, pues igual, de la misma forma, Pero les hacemos la cordial invitación si desean escuchar cómo llevamos a cabo una asamblea mensual dentro de nuestro colegio.